Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de A Fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que se conectan con los servicios digitales de Caracol Radio, los que nos ven a través de nuestra página web www.caracol.com.co, los que nos ven a través de nuestros canales en Facebook o en YouTube. En este espacio estamos conociendo a las personas que aspiran a dirigir las alcaldías, las gobernaciones de Colombia del próximo año, porque estamos en un año electoral. Como siempre les recordamos, el próximo octubre, el último domingo, el día 29, vamos los colombianos a salir a votar para escoger alcaldes, gobernadores, integrantes de las asambleas departamentales, integrantes de los consejos municipales, también ediles de juntas administradoras locales. En Bogotá, por primera vez, además existe la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados la primera vez, si se cumplen unas condiciones específicas de porcentajes en esa primera vuelta. Esa segunda votación sería 3 semanas después, ya en el mes de noviembre. Y acá queremos conocer qué piensan de la campaña, qué piensan de la ciudad, qué piensan de lo que los bogotanos esperan para los próximos 4 años, esos 9 hombres que están aspirando a reemplazar a Claudia López a partir del 1 de enero del 2024. Uno de ellos nos acompaña hoy. Bienvenido, Juan Daniel Oviedo, gracias por estar con nosotros. Alfonso, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, y muy contento de estar aquí en A Fondo y conocer qué es lo que nos mueve en esa campaña por Bogotá. En esa charla a fondo, Juan Daniel, efectivamente queremos conocer su programa, sus ideas, lo que usted ha sentido de los bogotanos en estas semanas de campaña, pero queremos empezar a hablar de cómo ve justamente esa campaña que llega ya a un punto muy caliente, muy álgido. ¿Cómo le parece que está esa disputa por la alcaldía de Bogotá? Bueno, yo creo que desde mi perspectiva humilde de todo este proceso, lo primero es que creo yo que es una de las campañas más importantes que se vienen en la historia de elecciones territoriales en Colombia. Primero, porque estamos hablando de lo que tú mencionabas, de estrenar ese esquema de segunda vuelta que busca darle más legitimidad al alcalde o a la alcaldesa, según sea el caso, frente al Consejo Distrital y poder tener una gobernanza que sea mucho más efectiva a la hora de beneficiar a los habitantes de Bogotá. Pero en segundo lugar, yo creo que la coyuntura del país nos motiva también a que en esta campaña podamos expresar verdaderamente si queremos votar por el futuro de Bogotá o por tomar un partido frente a la polarización política. Yo creo que aquí está en juego eso. Hay 9 candidatos, desafortunadamente no hay mujeres, hay 9 candidatos hombres, todos preparados desde su diversidad ideológica, desde sus visiones de sociedad, pero yo creo que es una oportunidad también para que Bogotá se dé cuenta que cuidar su futuro requiere votar de forma informada a partir de las propuestas que se están planteando o que se están poniendo sobre la mesa y no tanto en eso que caracterizaba, yo es mi opinión personal como ciudadano, que Bogotá siempre estaba como en la onda de la polarización, de qué estaba pasando con las principales tendencias ideológicas del país y tomar un partido frente a esa polarización. Pero acá la situación de abandono en la que muchas personas sienten la ciudad está llamando también a que la gente quiera votar por propuestas y por ese camino que se propone para el futuro de la ciudad. Hablemos de su campaña, Juan Daniel, lo están viendo usted con su buzo, su logo, con Mm. toda por Bogotá. Ese es un movimiento significativo de ciudadanos. Cuénteme por qué decidió ese camino, cuénteme en qué consiste ese movimiento, cómo va lo del análisis de firmas, todo eso. Bueno, ese movimiento significativo de ciudadanos es la expresión de, de algo que se puede resumir, que lo digo frecuentemente, y es esa frase que dice que el éxito y la suerte es verdaderamente cuando la preparación se junta con la oportunidad. Aquí se me presentó una oportunidad y es el reconocimiento que generó en los habitantes del país mi labor en el DANE. ¿Sí? Una labor que se resume en decir la verdad, ¿sí? En ser claro, en explicar y en hacer entender a todos los habitantes del país qué pasaba en esos momentos críticos, pero también en los momentos positivos de recuperación. Y esa actitud de decir la verdad generó algo de credibilidad, una credibilidad que hoy
nosotros quisiéramos capitalizar en este ejercicio político en confianza, porque creemos que Bogotá necesita confiar más en sus gobernantes y en sus instituciones. Esa oportunidad que se generó frente a mi salida del DANE, cuando el presidente Petro me invita a continuar con él, pero yo tomo la decisión de no hacerlo, se junta con una preparación. Si son 18 años de carrera profesional después de obtener mi título de doctorado, que me llevaron a ser ejecutor en la dimensión pública, ¿sí? Primero no tan visible, pero tomando decisiones importantes para reformar el sector de tecnologías de información y comunicaciones en el ministerio entre 2006 y 2010, después transformando la Universidad del Rosario, llevándola a los principales puestos en rankings internacionales, y por último en el DANE ejecutando casi medio billón de pesos y dejando una ley que le da más autonomía al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que fue recientemente sancionada y aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Gustavo Petro. Yo creo que esa preparación de ejecutar y sobre todo de conocer las realidades del país se vuelve un insumo muy importante para decir, pasemos a la arena política. Y pasar a la arena política en la candidatura a la alcaldía de Bogotá necesitaba ser consistentes con lo que nosotros habíamos visto en el país, ¿sí? Bogotá es una ciudad que por la encuesta de cultura política tiene una concentración mucho más importante en la ideología de centro, en donde la izquierda pesa un poco más que la derecha, pero la gran concentración de personas que están dispuestas a votar están en una ideología de centro. Entonces, qué bueno nosotros plantear un movimiento independiente que habilita la ley, recoger firmas, recogimos 204.000 firmas, un poco más, con una efectividad del 75% que nos acabó de certificar la registraduría, que obviamente genera una responsabilidad nueva en este escenario político, y es que nuestros jefes no son los jefes tradicionales de los partidos políticos, sino los habitantes que nos dieron su firma para poder llegar a este proceso, en donde creemos que la motivación más importante de nuestra propuesta es que Bogotá entienda que su futuro se construye pensando de forma conjunta esos tres problemas que hoy estamos viendo en la ciudad, que son la seguridad, la movilidad vamos y a la hablar, Juan economía. Daniel, de esos problemas, pero lo corto porque el caso suyo es interesante, es atípico y usted lo ha contado, ¿no? Un aparecido en este Bueno, escenario. de alguna manera, no quisiera ponerlo así con ese adjetivo, pero si uno lo compara, por ejemplo, con quienes usted está hoy disputando la alcaldía, por lo menos los que parecen más opcionados para hacerlo, pues todos tienen una condición que es la condición del político tradicional. Han ocupado ministerios, han sido congresistas, han estado en el consejo, han hecho una carrera. No recuerdo un director del DANE que haya sido después famoso, digamos. Y usted lo fue, lo ha contado ahora, Mm. un poco por cómo se ve, un poco por cómo habla, mucho por su gestión, pero justamente las críticas es que eso es lo único que usted ha hecho en la política, la dirección de un departamento técnico que es el DANE, que todo el mundo reconoce, lo hizo muy bien, pero que quizás no le da el bagaje suficiente para después ir a un cargo tan complicado como la alcaldía de Bogotá. Ese es un prejuicio, Ujú. porque para mí, y me expongo públicamente a eso, el alcalde está dentro de lo que yo entiendo en la institucionalidad del país, en lo que se llama la rama ejecutiva. El alcalde administra, ejecuta y lidera una ciudad con unos valores públicos, prestando servicios públicos, proveyendo bienes públicos, pero sobre todo resolviendo los problemas de una ciudad, ¿sí? Para mí, un consejo es lo que uno llama el control político, ¿sí? Entonces, yo quiero saber de los nuevos candidatos quién ha pertenecido a la rama ejecutiva a nivel nacional, ¿sí? Y en ese caso, yo he participado 2 veces en puestos de liderazgo, primero como me decían prácticamente en el Ministerio TIC, el ministrico TIC, y fui el director del DANE. Y fui el director no solo del DANE, sino de la institucionalidad estadística, donde tomé las riendas también del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para hacer una reforma estructural del catastro multipropósito en el país. Entonces, ¿a qué estamos participando? En un escenario político para un cargo ejecutivo,
Entonces, si se habla de experiencia, que hablemos de experiencia en el Ejecutivo. Hay otros candidatos que tienen experiencia en el Ejecutivo, en ministerios, dirigiendo institutos, que están o la policía, por ejemplo, que tiene también dependencia de la presidencia. Pero Entonces, descalificar porque no he sido concejal o porque no he sido edil o porque no he estado recorriendo todos los centímetros de Bogotá contra la capacidad de tener la perspectiva de los datos de toda la ciudad y del país, sobre todo porque Bogotá está inmersa en Cundinamarca y siempre ha peleado con Cundinamarca. Y Bogotá es una de las 4 ruedas de la economía del país. Entonces, administrar responsablemente a Bogotá no solo es un beneficio para los habitantes de nuestra ciudad, sino para todo el país. Bueno, y sigamos hablando de la campaña, ya que usted menciona justamente a personas que compiten con usted, le quiero plantear, en ese escenario del que ya hablamos de la segunda vuelta, usted solo tiene, por supuesto, es una tontería, pero es así, 2 posibilidades, ¿llega a la segunda o no llega a la segunda vuelta? En cualquiera de los 2 casos. O gano en la primera. Bueno, tiene razón. Hay que ser Gana en la primera, optimistas. aunque podemos explicar Hay que que ser para ganar en optimista. la primera hay que sacar más del 40% de los votos, lo que no ha sucedido en ninguna de las elecciones pasadas, y tenerle más del 10 puntos porcentuales de ventaja al segundo. Exacto. Puede ser, pero no está fácil. Estuvimos en algún momento cerca de esa ventaja. ¿Estuvimos en qué? ¿En las encuestas? Sí, en las encuestas. Bueno. Pero bueno, en la posibilidad de que haya segunda vuelta, tiene usted razón, en esa posibilidad. Si usted pasa a la segunda vuelta, ¿aceptaría adhesiones de cualquiera de los otros candidatos? Y si usted no pasa a la segunda vuelta, ¿apoyaría a cualquiera de los otros candidatos o algunos no? Nosotros estamos preparando ese escenario en la medida en que no podemos, es decir, somos y estamos siendo lo suficientemente responsables, pero también estratégicos para reconocer que en primera vuelta esta vez va independiente. No estamos buscando avales de ningún partido político, no estamos construyendo sobre los prejuicios que me quieren meter encima sobre mi pasado frente a un tema ideológico del cual siempre he dicho abiertamente que no participo del uribismo, que quiero un mejor gobierno para el país y para la ciudad, que pienso en el futuro. Yo creo que en este punto nosotros tenemos que estar concentrados en nuestra independencia y para eso estamos en la calle. Pero acá se piensa estratégicamente y hemos conversado con todas las fuerzas políticas y sociales. Nos hacen falta algunas, pero hemos conversado con todos para exponer nuestra propuesta y sobre todo para transmitir un mensaje sobre esa segunda etapa de la segunda vuelta, donde nosotros quisiéramos consolidar una convergencia sobre las propuestas. ¿Sí? Nosotros no queremos empezar a hacer selecciones en función de prejuicios ideológicos sobre los cuales no hemos montado este movimiento significativo de ciudadanos, sino que verdaderamente para la segunda vuelta vamos a estar dispuestos a recibir apoyos de quienes quieran contribuir a que las propuestas de nuestro programa de gobierno se hagan realidad, porque así lo indicó la votación en primera vuelta. Y frente a apoyar a otros candidatos, pues es un escenario que se piensa en ese momento, porque tal vez esto, que es un trabajo, también es un escenario en donde hay que actuar estratégicamente y pensar en perder en ese pensamiento estratégico es algo que no es muy conveniente en estos escenarios. Bueno, ahora eso que usted me responde nos pone ya en el punto de su campaña, de su propuesta, de lo que usted considera sería la forma como usted gobernaría a Bogotá. Y me interesa escuchar eso que usted nos ha dicho ahora. ¿Aceptaría adhesiones de quien se pliegue algunas ideas? ¿Cuáles serían esos mínimos que tendría que cumplir alguien para que usted aceptara que llegara a apoyarlo? Simplemente que dejemos claro cómo en ese momento en el que sí consideramos nosotros que debe funcionar la articulación de la gobernanza con el Consejo, que vamos a tener el respaldo del Consejo para poder hacer realidad esas propuestas por las cuales votaron en primera vuelta los habitantes de Bogotá. Entonces no hay un mínimo de ideología, sino hay un mínimo de qué tan estructuradas van a poder ser las relaciones para que administración distrital y consejo distrital, junto con juntas administradoras locales, podamos hacer equipo, como lo define la ley, en la articulación y en la coordinación armónica de las instituciones para hacer realidad un programa de gobierno en Bogotá. Entonces no tenemos prejuicios, lo que queremos es
que podamos ver la convergencia de las propuestas. Por eso estamos empezando a analizar las propuestas de todos los concejales, de todos los ediles o candidatos a ediles de juntas administradoras locales, para saber cuál es la alineación que podemos hacer con el propósito de resolver los problemas de Bogotá. Entonces, ya sabemos que tenemos 3 prioridades fundamentales, que son la seguridad, la movilidad y la reducción de la pobreza. Esas son como las 3 puertas de entrada a lograr una convergencia programática en esa segunda vuelta, que hay que insistir, porque mucha gente todavía no lo sabe, sucedería el 19 de noviembre de este año. Estamos a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio, hablando con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con Toda por Bogotá. Hace un rato yo lo corté cuando usted iba a hablar de seguridad. Y sin duda es el primer tema que más preocupa a los bogotanos, según todas las últimas encuestas que hemos conocido. Es el principal tema de conversación de quienes vivimos en Bogotá, la percepción y la realidad de inseguridad. Su propuesta de seguridad, ahora sí lo escuchamos, ¿cuál es, Juan Daniel? Bueno, Alfonso, yo creo que aquí hay un hito que al menos logramos como sociedad, y es que dejamos de decir, no, es que eso es solo percepción, ¿sí? Hasta hace muy poco escuchábamos defensas de la administración diciendo, no, es que eso es solo percepción, no. Logramos desafortunadamente un hito en el cual la percepción es la realidad, y en esos escenarios, como ciudad y como sociedad, nosotros necesitamos reacción, necesitamos gerencia y necesitamos un modelo que asigne prioridades para la recuperación del sentimiento de seguridad en Bogotá. Por eso es que nosotros estamos planteando 100 días, nuestros primeros 100 días de la administración, trabajando cómo se trabaja articuladamente cuando se priorizan temas de seguridad, teniendo 5 puestos de mando unificado en 5 localidades que son Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Bosa, y uno alternante entre Engativá y Suba, porque en esas 5 localidades estamos concentrando entre el 50 y el 60% de todos los crímenes de alto impacto en la ciudad. Hoy tenemos un crimen por la territorialidad de las bandas criminales que trafican drogas en la ciudad. Por consiguiente, necesitamos tener presencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y que la gente entienda que con esa presencia estamos recuperando no solo la efectividad de la policía en Bogotá, sino también la legitimidad del uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad en la ciudad. A eso, que nosotros le llamamos nuestro componente de efectividad, le sumamos tecnología. Bogotá está adelantándose en ese retraso tecnológico de cámaras biométricas, pero lo ha hecho de forma con lo que tiene de presupuesto. Necesitamos incrementar el presupuesto, por eso vamos a pasar de 1.2 billones a 1.6 billones para el presupuesto de seguridad en Bogotá, para tener más tecnología que permita tomar mejores decisiones, no solo de reacción, sino también de prevención. El segundo elemento clave es la convivencia. Necesitamos volver a sentir la seguridad en espacios públicos. Y el espacio público que más está generando inseguridad en Bogotá es Transmilenio. Por consiguiente, ese ejercicio de convivencia es Transmilenio, zona segura. Tener fuerza pública en todas las estaciones de Transmilenio, tener jefes de estación, cámaras de videovigilancia y una cultura ciudadana que nos lleve a, primero, impedir colados en el sistema, y segundo, reaccionar frente a situaciones de acoso o hurto que suceden en el sistema, que son los que más le generan miedo a los habitantes de la ciudad. Pero tercero, habilitar un canal de comunicación con todos los habitantes para que puedan ellos, a través de aplicaciones de interacción digital, reportar qué está pasando en el sistema y que podamos reaccionar de forma efectiva y mejorar la calidad del servicio, haciéndolo más seguro. Y finalmente, pues un escenario que es sensible, pero que necesitamos ser valientes de asumir, y es que necesitamos un escenario de reconciliación entre la juventud y la policía, porque hoy, cuando tuvimos la oportunidad en el DANE de preguntarle a los hogares de Bogotá qué querían para sentirse más seguros, los jefes de hogar decían más policía, mejor iluminación y más prevención del consumo de drogas en los colegios. 3 prioridades. Y hoy los jóvenes no quieren tener una conversación con la policía. Ese punto me parece novedoso de lo que yo he escuchado, me parece muy interesante,
cómo lograr esa reconciliación de los jóvenes con la institución de la policía. Ya está pasando, ¿no? El general ¿Cómo lo va a Salamanca está materializar haciendo, usted el en general Bogotá? Salamanca ya está haciendo unos ejercicios de conversación con líderes juveniles para poder entender lo que sucedió en la manifestación social. A veces la gente piensa que pasar la página es aguantarse cosas, pero no nos podemos olvidar que recién firmamos un acuerdo de paz después de estar 50 años en conflicto y sabemos cuál es el costo de no reconocer la legitimidad de la fuerza pública en la garantía del orden y la seguridad. Ya lo vivimos, ¿sí? Durante 50 años y vimos las consecuencias nefastas de eso. No podemos permitir que los jóvenes de hoy crezcan sin reconocer la legitimidad de la policía para que en sus imaginarios empiece a calar que la justicia se puede tomar a mano propia, como ya lo piensan hoy el 54% de las personas en Bogotá. Entonces, tenemos que asumir con valentía que hubo unos errores graves en el manejo de la manifestación social, de parte y parte, ¿sí? Porque la gente ahí automáticamente me quiere llevar a uno de los dos lados, es de parte y parte, por eso es reconciliación. ¿Y usted ha podido en ese camino, ha podido hablar en campaña, por ejemplo, con quienes integraron la primera línea, con quienes sobre todo estuvieron, por ejemplo, en el portal de las Américas y que hicieron esa Nosotros situación que estamos, se generó en la en ciudad? primer lugar, yo tuve la experiencia de tener una visita con líderes juveniles de la Comuna 13 en Medellín y entender que la primera línea, que es como su nombre lo indica, el frente de defensa de una acción colectiva que es la de todos los jóvenes y de las personas en Bogotá que estaban inconformes, entender que estuvo infiltrada por criminales y ya está declarado por la justicia, ¿sí? Pero lo que no podemos olvidar es lo que había detrás. Lo que había detrás es una cantidad de jóvenes que estaban pidiendo ser reconocidos en el estudio, en el trabajo y también con la comida por la situación de hambre que vivimos en el marco de la pandemia y la disminución de la actividad económica. Entonces, si fallamos en el frente, en la primera línea, y hubo unas fallas institucionales, eso lo resuelve la justicia. Pero ¿y lo de atrás? Los jóvenes que hoy están peor que antes de la manifestación social, necesitamos que la política pública les responda esas demandas que son legítimas. Tener acceso a educación, tener acceso a trabajo, tener una suficiencia económica para progresar. Entonces, en ese escenario, pues esas conversaciones que tuve con los líderes de Comuna 13 sí me dijeron, aquí hay, y me dijeron, lo que más le agradecemos a usted es su silencio, porque vino a escucharnos, ¿sí? Y a nosotros no nos gustan las cosas gratis, no nos gusta que la gente piense que nos regalen cosas, es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es que nos reconozcan y que nos den un espacio de expresar lo que nosotros sentimos, pero también lo que queremos para nuestro futuro. Y esa es la responsabilidad que en el caso de Bogotá debe asumir un alcalde. De los jóvenes conocimos hace 2 semanas una cifra que a mí particularmente me pareció muy preocupante. En una encuesta de Bogotá, como vamos, con el 54%, tal vez más del 50% seguro, de jóvenes que en Bogotá piensan que se deben ir del país. ¿Qué le puede ofrecer Bogotá en una administración de solo 4 años a esos jóvenes que se quieren ir del país para que decidan quedarse en la ciudad? Bueno, pues esa es una oferta súper interesante. La primera es que queremos que en Bogotá haya trabajo. Y lo más sencillo para aterrizar esa idea es que queremos que Bogotá funcione 24 horas. Muchos candidatos lo toman que es para la rumba, que es para... No. Bogotá 24 horas tiene un capítulo que está asociado con la vida nocturna y de esparcimiento, pero la esencia de Bogotá es que en contrajornada, como lo podríamos conocer ahora, nosotros podamos tener operaciones de carga y descargue, podamos establecer una continuidad de operaciones del sector manufacturero y del sector servicios, que presten esos servicios a nivel internacional, que nos podría permitir rápidamente generar más empleo para los jóvenes en esos servicios especializados y en esos servicios técnicos, que nos podría permitir una cosa supremamente importante, y es tener una respuesta clara frente al afán del gobierno nacional de insistir en incrementar
la jornada de horas extras en la jornada laboral. Vamos a diseñar un esquema a través del cual el distrito, con los empresarios que se comprometan a funcionar 24 horas, cómo vamos a compensar esa sobrecarga de horas extras para que haya más oportunidades para los jóvenes. Bogotá funcionando 24 horas, tanto de noche como de día. Pero además estamos priorizando 3 sectores en los cuales los jóvenes tienen un potencial muy importante. El sector de la biotecnología y de la ingeniería bioquímica. Queremos que las mediciones ambientales sean más frecuentes y eso demanda un recurso joven muy importante. Queremos que las industrias culturales y creativas en Bogotá exporten servicios y generen talentos que están en los jóvenes de Bogotá, y en los servicios técnicos y especializados, las capacidades de los jóvenes como con su capacidad digital de aprender lenguajes de programación va a ser fundamental para que Bogotá también sea un nicho de servicios especializados tecnológicos que nos permitan, en conclusión, darle esa oferta a los jóvenes de que vamos a crear 287.000 nuevos empleos de los que tradicionalmente genera Bogotá, y vamos a permitir que Bogotá tenga un Producto Interno Bruto que recupere su peso en más de 52 billones de pesos y además le dé oportunidades a los jóvenes de Bogotá a partir de las interconexiones económicas que tiene Bogotá con el resto de municipios de Cundinamarca, pero también con Tunja, con Villavicencio, con Ibagué, con Neiva, en donde vamos a tener oportunidades, más y mejores oportunidades para los jóvenes en ese futuro de ciudad. Eso en lo laboral. Sobre el sistema educativo de Bogotá, en educación superior y en educación básica, ¿algún cambio planteado? Bueno, en educación, la oferta para los jóvenes desde la perspectiva de la educación se resume en educación con enfoques flexibles que permita una empleabilidad inclusiva, es decir, que generemos empleos en donde los jóvenes quieren trabajar, no tapando huecos y sembrando matas, sino en los sectores en los que ellos tienen unas competencias muy importantes, y que haya un emprendimiento pertinente. Hay muchos jóvenes hoy en día que están creciendo con una vocación de emprender, pero no podemos confundir emprender con rebusque. Necesitamos que emprender tenga una lógica de objetivos, de planear y sobre todo de permitir que los emprendimientos se consoliden en empresas que generen empleo en la ciudad. Y el eje de esas 3 ofertas que estamos haciendo para los jóvenes se basa en ser responsables con el sistema educativo. Necesitamos mejorar la accesibilidad a la educación de primera infancia, porque ahí están las competencias blandas, el inicio de las competencias blandas que se requieren para el futuro de la empleabilidad y de la actividad económica en la ciudad. En la educación básica necesitamos recuperar los retrasos que adquirieron niños y niñas por efecto de la pandemia. La capacidad lectoescritora está bastante rezagada en el proceso de aprendizaje. En la educación media necesitamos que sea una educación que le diga a los jóvenes qué les gusta, ¿sí? Y que ellos puedan, a partir de la experiencia, decir: a mí me gusta la trayectoria profesional, la técnica, o me gusta adquirir una competencia particular. Y finalmente, queremos que la educación media esté más articulada con la educación posmedia, fortaleciendo primero los programas que ya se han desplegado en Bogotá de Jóvenes a la U y Todos a la U, en donde queremos duplicar su impacto. Y segundo, queremos que en Bogotá tengamos un ecosistema de oficios y habilidades en todo el sistema universitario de Bogotá, algo como un Coursera para Bogotá, donde todos los jóvenes también entiendan que con piezas de rompecabezas, es decir, con oficios o con habilidades, pueden lograr también una movilidad social, un empleo que les genere ingresos y que les permita tener unas perspectivas de vida hacia futuro, que es lo que más quieren los jóvenes, tener un claro que pueda haber un futuro y sobre todo que esté el camino para llegar a él. Nos ha pasado una cosa muy rara, Juan Daniel, es que llevamos casi media hora hablando sobre Bogotá y no hemos hablado del transporte. Pero es inevitable, cualquiera que haya estado en Bogotá sabe que es inevitable hablar del transporte, porque es un desastre. ¿Cuál es el plan general de manejo de tránsito que usted tiene? Trancón va a haber, eso no lo soluciona nadie, pero pues usted tendrá alguna idea para cambiar lo que vivimos todos los días. Trancón puede haber,
pero es mejor saber por qué. ¿Sí? Ujú. Y eso para nosotros es clave porque la información nos puede hacer entender no solo en dónde vamos a tener dificultades de tráfico para evitar esas zonas y buscar otras en donde todo sea más fluido, pero al mismo tiempo la información y el uso efectivo de la información que tenemos de imágenes satelitales, la información que le pasa a Waze a Bogotá, los sensores de movilidad, nos va a poder permitir generar planes de manejo de tráfico que no dejen que pase lo que le pasa a los comerciantes del barrio Venecia, que por el puente que están construyendo están en quiebra. Porque ¿Sí? quedaron aislados allá, Porque el claro. plan de manejo de tráfico no se hizo bien. Entonces, unos mejores planes de manejo de tráfico con más información y entendiendo en dónde en la ciudad hay congestión y por qué, vamos a poder tomar mejores decisiones y pasar de lo fácil, porque prohibir es lo más fácil, a poder tener progresivamente un escenario en el que autorregulemos nuestra movilidad con cargos por congestión, que podamos tener sistemas de recomendación con aplicaciones digitales, que podamos entender que todos los actores viales tienen un espacio en la ciudad, para lo cual también se requiere un componente de ya no seguir discutiendo o inventándose una mega obra, sino es construir el largo plazo de la ciudad, ser muy serios y muy profesionales en el seguimiento de las obras para que la primera línea de metro esté a tiempo, para que la segunda empiece obra, para que tomemos la decisión sobre la tercera, avancemos en los cables, en toda la infraestructura de diferentes medios masivos de transporte e infraestructura vial, permitiendo también algo para cerrar y es incluir al peatón como un actor de movilidad. Hoy los andenes son ausentes en algunas zonas de la ciudad y precarios en otras, lo cual no puede suceder en una ciudad como Bogotá. Quiero que vayamos por partes de todo lo que usted habló sobre transporte, porque de verdad es un tema sensible en la ciudad, cualquiera lo entiende así. Usted empezó hablando de tecnología, de la información de Waze y todo. Y si estamos de acuerdo en que la tecnología es tan importante, ¿qué haría usted con las aplicaciones de transporte en Bogotá por las que protestan tanto los taxistas de la ciudad? Uy, buen punto. Em, yo creo que es predicar como lo que nosotros llamamos nuestra nueva forma de gobernar o nueva fórmula de gobernar, y es reconocer una realidad, ¿sí? Ujú. Que las plataformas están generándole oportunidades a mucha gente, ¿sí? En primer lugar, a las mujeres, porque por cada hombre utilizando transporte asistido por plataformas, hay 2 mujeres, porque se sienten más seguras por la transacción que sucede a través de esa plataforma. Le estamos dando oportunidades a cientos de miles de personas en Bogotá que usan su moto o usan su vehículo particular para prestar un servicio cuando tienen tiempo o de vocación permanente, ¿sí? Pero también estamos desconociendo que la regulación está bastante atrasada y le está generando unas sobrecargas innecesarias a los taxistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no ponemos el tema sobre la mesa? El gobierno nacional no ha querido hacerlo desde 2015, cuando tenían la responsabilidad de hacerlo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poner el tema sobre la mesa. ¿Cómo? Alzando la mano y yendo al Estatuto de Ciudades Capitales que se aprobó en 2021 y pedir una delegación al presidente de la República para que nos dé la competencia de regular el transporte de pasajeros en modo individual en Bogotá y en su área metropolitana. ¿Eso con la legislación actual es posible hacerlo Claro, específicamente para una el ciudad? Estatuto de Ciudades Capitales nos permite hacer esa solicitud para delegación de funciones. Y si no nos la dan, que obviamente estamos seguros que el presidente va a entender que es importante que Bogotá sea un ejemplo para el resto del país, si no sucede esa delegación de competencias por el Estatuto de Ciudades Capitales, tenemos la Autoridad Regional de Movilidad en la ley de Bogotá Región, que también nos da esa posibilidad. Entonces, lo que queremos es proveer una solución. ¿Cuál? Necesitamos mejorar las condiciones de estas personas que prestan servicios importantes para mujeres y hombres en la ciudad, que generan empleos y que generan ingresos y oportunidades de educación para muchas familias. ¿Cómo? Pues el distrito tiene que reconocer que eso que se soñaba con los cupos, que es tener centros de apoyo, de entrenamiento, de bienestar,
de bilingüismo para las personas que prestan un servicio público tan importante para la vocación turística de Bogotá, pues tengamos esos centros de entrenamiento, tengamos un orden particular para los domiciliarios, para que no tengamos orinales públicos a la intemperie en puntos de la ciudad, ¿sí? Y resolver el tema ganando todos. Ganan los taxistas porque tienen sus centros de entrenamiento, tienen menos cargas asociadas con ese cupo que se estableció inicialmente para que ellos tuvieran un oligopolio de la prestación de ese servicio, pero también ganan los actores de los vehículos de plataformas, motos y carros, porque asumiendo una responsabilidad adicional tienen unos beneficios muy importantes. Generamos más empleo, dejamos de tener esa doble moral de que hay que prohibir las plataformas, pero yo las uso, ¿sí? Y muchos las usamos. Entonces, poner el tema sobre la mesa y lograr que la solución nos pueda hacer ganar a todos y permitir que Bogotá tenga una mejor movilidad gracias a esas plataformas, pues es la propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Haría usted algún cambio sobre las restricciones que ya tenemos de horarios, pico y placa, vehículos que pueden o no pueden circular? Precisamente el uso de información, lo que nosotros queremos es que nos permita alejarnos de la prohibición del pico y placa y pasar a esquemas autorregulados a los que ya han pasado las grandes ciudades del mundo, ¿sí? Porque no puede ser que nos comparen con las grandes ciudades del mundo, ¿sí? Para decisiones como el corredor verde sobre la séptima, pero que no nos comparen con las grandes ciudades del mundo para solucionar los problemas de congestión, cuando hoy está escrito sobre piedra que la forma de regular la congestión en las ciudades es a través de cargos por congestión. Entonces, precisamente, ese espíritu fresco e innovador de nuestra propuesta de gobierno lo que busca es, tenemos que, con un liderazgo técnico, lograr que podamos dar ese paso de probar y poner a disposición de todos los habitantes de Bogotá esquemas autorregulados similares a lo que está pasando hoy con el pico y placa solidario, que solo lo pueden pagar algunos aventajados en la ciudad. Y usted dijo hace un rato, pero para terminar el tema del transporte lo concretamos, el metro sigue tal cual como está, en su primera, segunda línea con ese proceso, ¿no? Exactamente, y no es por un capricho, es simplemente porque hay que respetar la ley. Ese proyecto cumplió todos los trámites de la ley de cofinanciación de sistemas de transporte masivo de pasajeros. Entonces, reabrir una discusión que ya se surtió en el marco de la institucionalidad del país tiene un costo de oportunidad muy alto. Segundo, primero, una inseguridad institucional y segundo, un desperdicio de recursos públicos que Bogotá necesita para otras cosas. Nosotros necesitamos, si el presidente quiere darle plata a Bogotá, la necesitamos para recuperar la malla vial, para tener andenes en toda la ciudad, para tener más seguridad, para tener más tecnología, no para resolver un problema que ya está resuelto según lo indica la Constitución y la ley en Colombia. Y en el mismo sentido, ¿conservará también lo que haya de corredor de la séptima y accesos de Autonorte? Ahí hay una diferencia. Okay. Y el corredor de la séptima no está escrito sobre ley. El corredor de la séptima es una obra que ejecuta una administración. Pero si se alcanza a licitar, que podría hacerlo antes de su salida en diciembre, igual operaría. Por eso. Pero entonces el corredor de la séptima es una solución de movilidad que está planeada en un plan de ordenamiento territorial y en un plan regional de movilidad que está comprometida como parte de financiación por parte del distrito en ese esquema 70-30 con la nación, pero lo que está propuesto en este momento está sujeto a escrutinio de una licitación que no sabemos si se va a adjudicar o no. Entonces nosotros creemos frente al corredor de la séptima que el derecho a la movilidad vehicular del costado occidental, es decir, el trayecto norte-sur entre la 34 y la 92, se puede recuperar sin que dañemos estructuralmente la lógica de que esta solución de movilidad debe suceder y que debe suceder ya para mejorarle la vida a 315.600 personas que la pasan mal en el transporte, más de 2 horas en llegar a sus sitios de trabajo y estudio. Juan Daniel, quiero que ya empecemos a terminar preguntándole sobre una propuesta reciente suya de seguridad, para que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de construir una nueva cárcel en Bogotá.
A algunos incluso se les sonó una cosa tipo Bukele en El Salvador, pero explíquenos en realidad en qué consiste su No, vida. nosotros tenemos los pies puestos sobre la tierra y esta semana estuvimos en la cárcel distrital, un modelo excepcional, una cárcel certificada por la Agencia Certificadora Internacional de Sitios de Reclusión, ¿sí? En donde podemos ser sensatos y reconocer que una cárcel también es un espacio de convivencia, ¿sí? Y un espacio en donde también estamos jugando una responsabilidad como Estado, y es que aquellos que están ahí, aunque la mayoría son sindicados en la cárcel distrital, hay unos que ya tienen pena, pero que la nación no los puede poner en otra cárcel porque hay hacinamiento en todo el país, ¿sí? Que ahí hay unas oportunidades de resocialización, porque ese es el sistema de justicia, ¿sí? Eso no es un tema de decir si vamos a hacer Bukele o no. El sistema de justicia de nuestro país dice que hay unas penas privativas de la libertad y hay una responsabilidad del Estado que las personas que las cumplen puedan resocializar su actividad laboral, familiar, personal. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya una segunda cárcel distrital de sindicados, ¿sí? Que pueda ser una iniciativa propia del distrito vía una APP de iniciativa privada o tener una conversación, porque tenemos que reconocer que hay que conversar con el gobierno nacional y poder ver a cómo la nación en los predios de la Picota nos permite hacer una conmutación en donde el distrito le construye a la nación el Buen Pastor, que es una cárcel de mujeres que está cerca de la Floresta, ¿sí? Con hacinamiento crítico, en donde construimos una cárcel, hacemos el desarrollo inmobiliario en esa zona de la Floresta y con esos recursos financiamos una segunda cárcel para Bogotá en el predio adicional que está en la Picota. Entonces hay diferentes caminos, están estudiados, están planteados. La APP de iniciativa privada son 300.000 millones de pesos. Unos guardas de seguridad de la cárcel distrital nos decían, venga, pero también miren el ejemplo de que el distrito lo está haciendo bien. Entonces, poner esas cosas sobre la mesa y tomar una decisión sin necesidad de hablar de megacárceles de otro país centroamericano, sino de cumplir lo que dice la justicia y hacerlo bien, es una oportunidad muy importante para Bogotá y que seguramente puede ser un ejemplo para el resto de ciudades capitales que hoy en día todas están asfixiadas en esa papa caliente que se tiran entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior y las alcaldías sobre la infraestructura carcelaria del país. Escuchamos a Juan Daniel Oviedo a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Él es candidato a la alcaldía por el movimiento Con Toda por Bogotá. Juan Daniel, muchas gracias por haber estado con Muchas gracias, nosotros. Alfonso. Y no, quiero que un último minuto usted hable con las personas que están pensando en votar para que les diga por qué deberían hacerlo por usted. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y de verdad, como lo pudieron ver, aquí lo que nosotros estamos ofreciendo es trabajo, honestidad y sobre todo ganas de darle respuestas concretas a una ciudad que se las merece, que tal vez estamos distraídos en el marco de la polarización política, ustedes ya lo han visto, en este primer mes de campaña ha sido tenso el ambiente, pero yo creo que Bogotá es lo suficientemente capaz de entender que tenemos que considerar las propuestas y pensar que Bogotá necesita ser la ciudad de oportunidades que ha sido para muchos de nosotros y nosotras en algún momento de nuestras vidas. Así que aquí estamos, le vamos a meter mucha cabeza a esta campaña, pero también le vamos a meter mucho corazón porque necesitamos reconocer a las personas que la están pasando mal y cómo una alcaldía le puede mejorar la calidad de vida a todas las personas que habitan nuestra ciudad. Juan Daniel, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos visto, haberse conectado con Caracol Radio. Seguiremos en estas charlas a fondo con el servicio informativo. Feliz día.